Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. En este canal, nuestro objetivo es desmitificar las leyes y hacerlas accesibles para todos. No necesitas ser un experto legal para entender tus derechos y deberes. Vamos a tratar temas legales de una manera fácil, amigable y sin jergas complicadas. Además, proporcionaremos recursos prácticos, consejos legales y respuestas a preguntas comunes. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre tus derechos en situaciones específicas, este es el lugar para estar. Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otra vez Oscar Vázquez, a la hora que los escuchen, gracias. Y tengo otra vez el gustazo de estar con mi mentor y amigo, el licenciado Marván. ¿Cómo está, licenciado? Bien, Oscar, buenas tardes. Y bueno, no siendo igualitario con las damas, pero Verónica Hernández, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tratamos de ser empáticos y paritarios con el tema femenino también en la oficina. Con el tema de género. Con el tema de género. Bueno, va a ser un tema de podcast, ya lo tocamos el 8 de marzo, pero... Ok, continuando con el tema particular, que generalmente siempre tocamos temas tratando de que sean de interés. Hoy queremos tocar un tema que es particularmente teórico. Se trata de aspectos específicamente sobre lo que hace o no hace un ministerio público. La mayoría de la gente, el grueso, conoce las delegaciones del ministerio público, porque así se les conocían. Quiero aclararles a todos los que nos escuchan que los ministerios públicos sí están en las delegaciones, estaban divididos en esas secciones, pero hay en muchos otros lugares de la Ciudad de México. Cada delegación tiene ministerios públicos y todos y cada uno de los ministerios públicos de la ciudad y de todos los estados pertenecen a las fiscalías y no son propiamente las delegaciones. Son ese tipo de dudas y de errores que tenemos por desconocimiento o porque nadie nos ha explicado qué es lo que significa un ministerio público. Maestro Marván, ¿qué es lo que es un ministerio público? Bueno, el Ministerio Público, por principio de cuentas, es la institución que persigue los delitos. Es la encargada de perseguir los delitos. Es quien recibe las noticias criminales o querellas. ¿Cómo están divididos por alcaldías actualmente? Por alcaldías, por zonas, por diversas unidades en las delegaciones. ¿Qué es el Ministerio Público? Es donde acude uno cuando hay noticia de un delito, principalmente. ¿Berito? A ver, completando lo que dice el licenciado Marván, que tiene mucha razón, pues el Ministerio Público es un órgano administrativo que está encargado por Ministerio de Ley, y también así porque está establecido en la Constitución, de investigar los delitos, hechos que la ciudadanía pone del conocimiento y que estima pueden ser conductas delictivas. Bueno, pues precisamente es en el Ministerio Público, en el primer filtro, donde se va a determinar si hay un delito que perseguir o, en su caso, si no hay un delito que perseguir, y es el famoso ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal, ¿no? También, como punto importante, quiero aclararles a todos los que nos escuchan. Los ministerios públicos pertenecen a lo que se conoce como el Poder Ejecutivo, o sea, pertenecen al gobierno. En algunas otras entregas en el podcast hemos señalado lo que es los tres poderes. Voy a volver a recapitular esto para todos, y porque nos afecta a todos, y nos atañe a todos. Existe el Poder Ejecutivo, existe el Poder Legislativo y existe el Poder Judicial. Y aquí creo que todos me van a entender en esta parte. El Ejecutivo es la persona a la que todos votamos para que se encargue de administrar los recursos de la entidad, del país o de algún órgano administrativo.
En el caso particular de nuestro país solamente se votan los gobiernos y la presidencia de la República, así como en el poder legislativo, que ese es otro poder independiente, se votan diputados y senadores. Y en el caso del poder judicial, no existen votaciones de ninguna índole. En ese contexto, el Ministerio Público es una oficina de procuración de justicia que, si bien viene marcado en la Constitución, que debe ser el Ministerio Público, ahora fiscalías o fiscales, los que investiguen los delitos, no debemos perder de vista que quienes están con esa facultad para decir quién va a ser fiscal y quién va a ser Ministerio Público, no es el Poder Judicial y no es el Poder Legislativo, es el Poder Ejecutivo en turno. Bueno, complementando tu idea, Oscar, el Ministerio Público es quien recibe las noticias, las denuncias, noticia criminal, y en que empieza el trámite para probar. Anteriormente, el auxiliar del Ministerio Público se le llamaba Policía Judicial. Ahí es cuando empezó el problema. Porque Policía Judicial no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Es un policía, hoy actualmente se llaman policías de investigación. Estos policías son los que hacen el trabajo de campo del Ministerio Público actualmente, y antes eran los que se dedicaban a investigar el delito. La investigación del delito recae en el MP y antiguamente era el policía el que investigaba el delito. Esto es bien importante porque a raíz del escándalo que traemos hoy con la reforma judicial, la gente no se ha dado cuenta o no entiende que Policía Judicial y Ministerio Público no corresponden al Poder Judicial. El titular del Ministerio Público se llama fiscal y este es nombrado por el presidente con la aprobación del Senado. Nada que ver con el Poder Judicial. Este en teoría es independiente y tiene un cargo superior al sexenio, pero la realidad es que no conocemos ningún fiscal que haya superado un sexenio. Lo nombra un gobernador, lo nombra un jefe delegacional, un gobernador de la Ciudad de México, lo nombra un presidente, pero generalmente cuando acaba el sexenio cambian de fiscal. ¿Por qué se debe esto? Pues que tiene que ser un agente de absoluta confianza del presidente. Desgraciadamente, vamos a decir, es el que sigue las instrucciones y trata de fijar la política criminal que se va a seguir en un sexenio. Tenemos en el caso de México un fiscal que renunció para irse a trabajar no sé a dónde, con Claudia Sheinbaum, pero no sé en qué acabó la exfiscal, y dejó a un encargado de despacho, abogado de 24 horas, pues que no ha hecho más que gala de ignorancia, ¿no? Se fue va a terminar como coordinadora del área de presidencia. Consejera de la presidencia de la República. Bueno, pues peor aún, porque si tenía la fiscalía mal, ahora está peor. Tenemos el grave caso de la semana pasada o antepasada, cuando se trató de ejecutar una orden de aprehensión de otro estado de la República en contra de un exgobernador, que por cierto se lo merece, porque realmente es un señor que dejó el estado hecho pedazos y nomás se dedicó a vengar y a meter gente inocente a la cárcel, Javier Corral. Que le ejecutaron una orden de aprehensión por peculado proveniente de Chihuahua, y nuestro flamante fiscal encargado de despacho impidió con lujo de fuerza y prepotencia la ejecución de esa orden, alegando que no era un oficio de colaboración, que no tenía por qué colaborar. La realidad es que le vendió impunidad, una impunidad seria y con consecuencias que van a llegar a todas partes. ¿Qué va a tener este señor? Pues, en mi concepto, hasta un
una orden de aprehensión por obstrucción a la justicia o evasión de presos de Chihuahua, cometido en México, pero la competencia cabe. Y quiero obtener el señor Corral, pues va a tener fuero porque va a ser senador. Entonces, ¿qué va a pasar con su orden de aprehensión? Nos va a pasar como con Ana Guevara, que tenía un orden de aprehensión hace muchos años por defraudación fiscal. Fue senadora, obtuvo el fuero y luego prescribió. Yo creo que hay una laguna en la ley muy interesante para otro podcast. Pero regresando al tema, el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. Es el principal procurador de justicia. Es el causante de que la gente se quede en la cárcel o salga de la cárcel. Hay que acordarnos que es el órgano técnico de la acusación. Es decir, lo que tiene que hacer, él tiene que estar perfectamente cuadrado, probado y expuesto. Si el Ministerio Público tiene un error técnico, lo normal y lo justo es que el juez ordene la liberación, pero no es porque el juez esté defendiendo a un corrupto, sino es porque el Ministerio Público hizo mal su trabajo. El 80% de las libertades son por errores técnicos en la acusación, desde la detención, excedida en tiempo, por violación a la cadena de custodia, por mal expuesto a la teoría del caso, por muchas cosas que son responsabilidad del Ministerio Público que generan impunidad. Tan es así que ya hay una tesis de la Corte que nos hiciste llegar la semana pasada, Oscar, que habla que el coadyuvante, o sea, el asesor jurídico particular, puede apelar la teoría del caso del Ministerio Público. Es decir, ya no están dando permiso o autorización para enmendar la plana, pero no todo el mundo tiene acceso a un abogado particular o un asesor jurídico particular. Entonces, el problema de la impunidad en México es, uno, la falta de denuncia, ese es culpable 100% de los ciudadanos, y otro es la tardanza y burocracia y deficiencia del Ministerio Público. Pero bueno, también es importante que las personas que nos están escuchando sepan cuál es la diferencia entre una fiscalía, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, porque creo que a nosotros se nos hace muy obvio, pero habrá gente que desconozca dónde presentar su denuncia, es decir, si en FGR o en alguna de las fiscalías de los estados, y en su caso en qué dónde se encuentra la fiscalía, etcétera, etcétera. Bien, para ello tenemos que partir que hay que recordar que hay delitos del fuero federal y hay delitos del fuero local. Los delitos del fuero local están localizados en los códigos penales de cada una de las entidades federativas, es decir, de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? Del Estado de México, de todas las 32 entidades federativas. Y la federación, a su vez, tiene un código penal federal, pero también existen leyes especiales que delimitan delitos federales. Por ejemplo, en la ley de amparo se encuentra algunos delitos que son del foro federal, al ser la ley de amparo una ley reglamentaria de la Constitución, es una ley federal, así como en diversas otras leyes, ¿no? Esto me parece muy importante acotarlo para que cada uno, primero en el hecho que considera que es un delito, delimite si es del fuero local o del fuero federal, para saber en dónde tiene que presentar o promover su denuncia o querella. Ahora, abonando un poquito al tema en general de lo que son las fiscalías federales, locales, como bien dice Vero, efectivamente tiene razón el licenciado Marván. Esto que está pasando, que pareciera un error, evidentemente todas y cada una de las fiscalías los estados son independientes, son autónomos. Poniendo un ejemplo muy simple es que la República Mexicana tiene
32 departamentos y que todos convivimos dentro del territorio nacional y que cada departamento es independiente, autónomo, y es como si viviéramos en un condominio y todos pasáramos por las rutas, pero el dueño del condominio, que es el gobierno, en este caso Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues son autónomos y se rigen por su gobierno independiente. Y todos cooperamos en este condominio para que una Fiscalía General atienda todo lo que tiene que ver con los estados, que tenga que ver con esta relación que tenemos entre los estados. A eso se refiere precisamente Verónica con la Fiscalía General. Y en relación a lo que dice el licenciado Marván, este punto de impunidad no es el Poder Judicial el que permitió que el señor exgobernador de Chihuahua saliera custodiado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Es a esto a lo que se refiere. Cuando la Fiscalía en la Ciudad de Chihuahua, un juez del estado de Chihuahua, gira una orden, porque es una orden, no es una petición, no es un favor, no es pedirle la opinión a una autoridad para que se cumpla. La orden de un juez, tanto como la ley, se debe cumplir. Y esa orden decía que debían detener a esa persona. Al momento de estar personal de la Fiscalía en la Ciudad de México y tratar de hacer cumplir esa orden, así se le conoce, pues obviamente aquí hay un poder superior, que es la Fiscalía de la Ciudad de México, que tiene el órgano de investigación más grande, que me parece que en todo el país, y obviamente tiene una fuerza administrativa muy importante. Y obviamente no se puede realizar una actividad contra ellos, y más si se encontraba el propio fiscal haciendo esta, digamos, omitiendo esta colaboración. Y eso es lo que necesitamos entender todos como ciudadanos. Esta administración, esta división, está perfectamente plasmada primero en la Constitución, pero también se encuentra plasmada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay leyes, digamos, más pequeñitas, como los reglamentos internos de la Fiscalía, y hay una ley especial, que es el Código Penal Federal, que es el que rige todos los delitos de la Federación en todo el país. Y de lo que hablaba Berito es que hay leyes especiales, leyes o bien artículos especiales en leyes especiales, como el IMSS, en donde se encuentra la Secretaría de Salud. También se encuentra los delitos de narcomenudeo dentro de la misma ley de salud, la ley de lavado de dinero, en el Código Fiscal de la Federación, evasión fiscal también en el Código Fiscal. Esos delitos se les conoce como delitos especiales, y que son delitos que se encuentran en esas leyes que tratan de enmarcar otro tipo de características. Para no revolverlos a ustedes, solamente vamos a tocar el tema hasta ese punto, tratando de hacer la diferencia. Bueno, la respuesta fácil es: todos los delitos que promulgan los diputados federales, los diputados son leyes federales, y por consiguiente son delitos que persigue la Fiscalía General de la República. ¿En dónde están contemplados? Se puede decir que la mayoría de las leyes, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley de Comunicaciones, en la Ley del Servicio de Banca y Crédito, en la Ley de Salud, en todos. ¿Cómo vamos a saber cuándo es un delito federal? Cuando es promulgado por la Cámara de Diputados. Y eso es lo que nos hace generalmente darnos cuenta si es un delito federal o no. Completando la idea de Vero, el Ministerio Público local, cuando recibe una denuncia de fuero federal, la tiene que remitir a la Fiscalía General de la República. También hay un supuesto que cuando el asunto es relevante pues, para quien sea, no puede ser atraído por la Fiscalía General de la República, que ejerce lo que se llama facultad de atracción. Te ponemos un ejemplo nuevo, no se me ocurre, un homicidio escandaloso, el homicidio del auxiliar de la Fiscalía que mataron en el Estado de México. Okay. Fue atraído no tenía nada de federal, y fue atraído por la Fiscalía General de la República.
tal vez es el cargo de la persona, porque fue el director de investigación estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, es un alto mando de la Secretaría de la Ciudad más grande del país y la más importante desde el punto de vista político. Pero la realidad es que pueden atraer el que se les pegue la gana. O sea, lo consideran de relevancia y acepta o no la competencia. Hay muchos casos de violencia familiar escandalosos, de feminicidios escandalosos, que acaba atrayendo la Fiscalía General de la República. Pero volvemos al meollo de este diálogo. Que quede muy claro que el Ministerio Público no es policía, no es poder judicial. El poder judicial recae en la Corte, magistrados y jueces del orden común. En el fuero local es jueces y magistrados. Esos son poder judicial. Y el causante de la impunidad no es el poder judicial. Pues le tengo una mala noticia, licenciado. Es siempre un gusto escucharlo, platicar, poder tener la oportunidad de conversar con alguien como usted, con tanta expertise, pero el tiempo nos apremia y es momento de despedirnos de este podcast, agradeciéndole pues todos los comentarios tan nutritivos que nos hace en relación a lo que es la Fiscalía. Esperamos que a todas las personas, a todos los oyentes les haya quedado claro, y si no, ya saben que pueden mandar mensaje, hacer sus preguntas, y con muchísimo gusto, tanto el licenciado Oscar como su servidora y el licenciado Marván, estaremos súper atentos para contestarle cada una de sus preguntas. De mi parte me despido, maestro, un gusto en volverlo a escuchar. Yo me quedo llorando como el Chispirito, pero ya seguiremos mañana con la parte 3 de esto. Me va a encantar platicar con ustedes porque nos deben una plática sobre derechos de los seres vivos. En el caso particular, los toros, las corridas de toros que tenemos pendiente. Gracias, Berito, después de tu viaje muy largo a tierras del otro continente. Gracias por estar con nosotros otra vez. Al contrario, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto.